Buenos días y bienvenidos a las entrevistas de Religión Digital. Hoy nos acompaña un compañero, José Catalandeus. Muy buenos días y bienvenido a tu casa. Muchas gracias. José viene a presentar un libro, no sé si polémico, pero muy interesante, porque no solo plantea quién es Ratzinger y cómo es su pontificado, sino, lo dice el título del libro, después de Ratzinger, ¿qué? ¿Qué habrá después de Ratzinger? Pues bueno, es difícil de contestar en una sola frase, pues me ha costado 600 páginas y 4 años de trabajo aquí en periodista en Religión Digital. El blog que hacía aquí, Papado Ratzinger, me ha obligado y permitido seguir día a día este periodo de 4 años. Del pontificado. Y eso, pues sobre esa base se ha construido el libro, ¿no? ¿Se parece mucho el pontificado de Ratzinger al de Juan Pablo II? Pues más de lo que yo diría que sí que se parece. En primer lugar, en los contenidos yo creo que sí que ya vemos después de esta primera legislatura, entre comillas, de 4 años, que es, en fin, que es muy continuista, y el mismo Papa lo dice, que lo que quiere es sobre todo cumplir y llevar a la práctica el pensamiento de Wojtyla antes de pensar en hacer otras cosas. En ese sentido es una clarísima continuidad. En muchos aspectos formales también, porque se ha esforzado en no llamar demasiado la atención, ha viajado mucho más de lo que se esperaba, ha sido mucho más accesible de lo que se esperaba, y yo creo que en general sí, claro, el talante de Ratzinger es el de un catedrático, un teólogo, en fin, lejano del mundanal ruido, y el de Wojtyla era el de un actor estupendo y comunicativo, ¿no? Pero en la doctrina, en el pensamiento de Wojtyla, ese que comentabas, ¿cuánto había de Ratzinger? Porque se llegaba a comentar que en la práctica casi gobernaba en lo doctrinal Ratzinger, ¿no?, durante su época de prefecto. Sí, es absolutamente verdad. Es decir, hay quien dice que no se sabe quién influía más en el otro, si el uno en el otro o el otro en el uno, ¿no? Eran un tándem, y por eso yo siempre he pensado que como tándem decidieron la continuidad en vista de que no tenían otra figura, que Ratzinger de alguna manera se sacrificó a seguir en la brecha, aunque también debe tener sus compensaciones, y que está cumpliendo un programa común, ¿no? Y ya sabes que él siempre recuerda al anterior Papa de una manera muy especial. Y que probablemente lo beatifique en breve. Al parecer hacia abril parece que va a ser en el próximo abril. Eso se comenta. ¿Qué aspectos destacarías o qué aspecto, 2 o 3, en positivo del pontificado y en negativo? ¿Cuáles han sido los baremos para medir? Sí, claro, como sabemos que los papas no tienen programa, ¿no?, pues es muy difícil saber cuál ha sido el programa de Ratzinger en estos 4 años, de Benedicto XVI, y entonces, pero bueno, siguiendo todos sus documentos, todas sus intervenciones y su práctica, yo diría que tiene un aspecto intramuros, ¿no?, y otro extramuros, las cuestiones de índole interno, como por ejemplo una reforma estructural, o como por ejemplo una mejora de la percepción y de la espiritualidad del clero. Pues yo creo que van un poco más retrasados, quizás es porque son muy difíciles, ¿no? Sí, y reformar no son la curia, claro, tanto en un sentido como en otro, es complicado. Desde luego, lo de la curia ha sido un fracaso bastante notable, es decir, Benedicto XVI sigue sin controlar todo lo que debería y podría la curia. Lo mismo pasa con varias conferencias episcopales que son abiertamente contrarias a algunas de las cosas que está haciendo y tal. Ha sido muy valiente, ha planteado su reforma de la reforma litúrgica, la ha llegado a plantear, cosa que hay que echarle un poco de valor. Ha sido muy valeroso también en plantear su hermenéutica de la continuidad en relación al Concilio Vaticano II, en cambiar la percepción de rupturista a continuista, y esas dos cosas pues están empezando a calar, pero todavía tienen muchísimas resistencias, ¿no? En cuanto al mundo externo, bueno, es una batalla, yo diría que bastante perdida, ¿no?
Yo en estos 4 años, a pesar de sus esfuerzos de explicación y a pesar de que ha cogido el toro por los cuernos y lo ha planteado en vez de en tonos negativos, en tonos afirmativos, de diálogo, fe y razón, el mundo avanza aceleradamente por un camino diferente, ¿no? Y empieza a aparecer una situación nueva en los últimos quizás 2000 años en la que esta sociedad y estos seres humanos parece que ya no necesitan a Dios, ni la idea de Dios ni al Dios cristiano, ¿no? Es un peligro grave, ¿no? Y en ese es muy difícil de combatir, ¿no? Supongo que también después del discurso de Ratisbona él se dio cuenta que su forma de aparecer ante el público no era la más acertada, que no podía ser ese intelectual, porque se ha discutido mucho sobre ese discurso y probablemente se han dicho más de lo que era, pero el modo de presentar esa verdad tiene Ratzinger muchas dificultades, no sabe entroncar con la cultura y con la cultura mediática. Con la cultura mediática actual. En ese sentido, Juan Pablo II era era un maestro de las pequeñas y de las grandes distancias. Sí, pero claro, no abordó muchos problemas, ¿no? Y ahí eso se nota. Y eso se nota en lo atrasado que está la Iglesia en combatir algunas cosas. Por ejemplo, el fenómeno de la pederastia, pues pasó demasiado tiempo. El fenómeno de la mejora intelectual y personal del clero, que es muy necesaria, han pasado un tiempo enorme. En el mecanismo intelectual de este Papa incluso se puede pensar que algunas de las famosas equivocaciones pueden ser provocaciones a propósito, porque ya las he repetido varias veces y no se puede uno equivocar tantas veces. Parece que le gusta de vez en cuando echar una piedra en las aguas quietas, crear muchas olas y tal. De hecho, lo de Ratisbona al final tenemos que reconocer que le salió bien, porque nunca ha habido un diálogo más estrecho para estrechar el diálogo con los musulmanes, ¿no? Es histórico el acercamiento que ha habido, ¿no? Es curioso, ¿no? Vamos a ver qué ocurre con la cuestión lefebriana, ¿no? Y vamos a ver qué ocurre con el misal de Pío V, ¿no? Que son cuestiones ya de un carácter interno más difíciles, ¿no? Y estamos viendo una resistencia enorme, ¿no? Hacia ellas, ¿no? El nuevo misal, el diálogo lefebrianos, ese cambalache que se ha hecho en cierto modo con la vuelta de algún grupo anglicano. El Papa no tenía discurso programático, pero sí en su misa de entronización sí que dio algunas de las claves, y una de las claves que dio era el ecumenismo, la búsqueda de la unidad. Parece que se están dando pasos en el tema de anglicanos, el tema de lefebrianos, ahora con la Iglesia Ortodoxa rusa parece que también puede haber un acercamiento notable. ¿Crees que ese objetivo del Papa es más factible que nunca o que todavía estamos hablando de hipótesis? Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa que él mismo siempre recuerda que ya no es una cuestión de conversaciones a alto nivel, que ya es una cuestión de rezar, de desear mucho, de poner el corazón en ello y de que el Espíritu Santo intervenga y una, ¿no? Es decir, que efectivamente las diferencias de tipo doctrinal y sobre todo las diferencias antiguas de tipo de incomunicación y beligerancia entre las religiones están desapareciendo. Por otro lado, también las religiones se están empezando a necesitar unas a otras y los cristianos empiezan a ver que, claro, no se pueden permitir el lujo de ser 4, 5 y 6, ¿no? y que la cuestión está difícil para todos, ¿no? Claro. Entonces yo creo que hay factores en el mundo que colaboran a eso, ¿no? Indudablemente que la Iglesia de hoy no es la de antes y que su ecumenismo es más verdadero y más profundo y es más de creer, ¿no? Entonces, sí, ahora, grandes novedades con que es, no sé, nos sorprenderían a todos, ¿no? O sea, quizás no va a ser un proceso de grandes gestos, ¿no? De grandes titulares, sino poco a poco, ¿no? Un proceso de acercamiento que un día pues van a estrecharse en sus oraciones unas religiones con otras, que va a haber, van a acercarse en las ceremonias, van a acercarse en las concepciones de la sociedad, va a haber organismos bilaterales de colaboración activos, no como ahora, que son cosas que se reúnen una vez al año. En fin, ese proceso yo creo que sí que va bastante avanzado. Juan Pablo II era, lo comentabas antes, un pastor
globalizado, vamos, por así decirlo. Ratzinger no lo es. Después de este pontificado, ¿la Iglesia Católica perderá parte de la influencia real que tiene? Sí, es muy difícil de calcular qué está pasando, ¿no? Porque el proceso que ha elegido este Papa es el proceso más difícil, de ir a la raíz de los problemas y de ir a las esencias en vez de corregir aspectos formales. Me refiero, con Juan Pablo II, cuando salía entre las masas de jóvenes, parecía que la Iglesia era una cosa extraordinaria, ¿no? Pero sabemos que era todo simbólico y que las iglesias se vaciaban. Benedicto XVI está yendo a las raíces mediante la fórmula de reafirmarse en las esencias de la Iglesia y transmitirlas con una voz nueva a la gente, ¿no? Es un proceso muy difícil de acercamiento, porque al mismo tiempo el mundo secular parece que no quiere componendas, ¿no? Y está exigiendo cada vez más, ¿no? El laicismo se va radicalizando ciertamente en todo el mundo. Las posiciones abiertamente ateas que hace un tiempo pues prácticamente ni se planteaban, porque bueno, no venían al caso, y están llenas las librerías de libros sí, ateos, están tomando fuerza en el debate. Y entonces se ve como aparentemente ha habido casi más reacción que acción, ¿no? A la pequeña acción de la Iglesia de entrar en la sociedad más profundamente, ha habido unas reacciones contra bastante más fuertes, ¿no? Has analizado en el libro estos 4 años largos de pontificado de Benedicto XVI. Visto lo visto, haciendo una especie de balance de estos 4 años, ¿crees que el espíritu, los cardenales o ambos acertaron aquella tarde de abril? Pues yo creo que sí, la verdad, yo creo que sí. En fin, por más que nadie nos lo figuráramos, ¿no? Que se iba a elegir esa fórmula, ¿no? Parecía imposible que la Iglesia optara por una cosa tan obvia y tan realmente continuista y tan aparentemente carente de impulso y de emoción, ¿no? Pero parece ser que no había otra alternativa realmente, ¿no? Ni en un campo ni en otro, ¿no? Yo creo que en las dos alas más o menos en las que se divide todo colectivo humano, ¿no? El ala pues que quiere ser más liberal, más avanzar, y el ala que quiere más conservar y es la tradición, no había mucho más que elegir, ¿no? Es decir, había figuras de referencia, pero no había una figura comparable a él, ¿no? Y en el área de proseguir con el pensamiento boitiliano, tampoco, ¿no? Porque entonces, bueno, casi se impuso. Quizás lo que se ha hecho es aparcar o aplazar los problemas y sea el próximo conclave el que se va a encontrar otra vez con el mismo problema, pero esta vez, desgraciadamente, sin un Benedicto, sin un Joseph Ratzinger, ¿no? Esta era la última pregunta que te quería comentar. Después de Ratzinger, volvemos al título del libro. Tal vez no qué, pero sí hacia dónde. O incluso podríamos decir quién o quiénes. Sí. Bueno, yo, para evitar los personalismos que tantas veces se critican en este asunto, he empezado por examinar los desafíos que hay pendientes para poder encontrar los perfiles de posibles candidatos, ¿no? Dame un perfil. Pues claro, siempre estamos en el mismo problema. Hay dos. Si la Iglesia considera que el pensamiento, que lo que introdujo Wojtyla hay que continuarlo, tendrá que optar por un conservador, ¿no? En ese aspecto no creo que tendría que ser un conservador quizás más joven, que pudiera aportar dentro de lo que es el pensamiento conservador, pero cambios un poco más importantes, más drásticos, ¿no? En ese capítulo, bueno, no faltan nombres, ¿no? Pero por ejemplo, pues si se optara por una solución parecida a la de Ratzinger, podría ser Scola, Angelo Scola, veo que es la persona dentro de ese pensamiento más preparada y tal. Tiene 70 años también, cierto es, ¿no? Ahora, la cuestión está en si la Iglesia, el cónclave, decide que hay que volver a equilibrar el péndulo y volver a dar un paso adelante y enfrentarse a tantos problemas y tantos desafíos como hay pendientes, ¿no? Entonces ahí ya es mucho más aventura y mucho más difícil, ¿no? Quizá el próximo Papa todavía está
esperando que le nombren cardenal en los próximos consistorios. Quizás es uno de estos obispos o arzobispos brillantes que están apareciendo un poco por todo el mundo, tanto en la curia como en África, como en América Latina, ¿no? Siempre está el candidato Óscar Rodríguez Madariaga, ¿no? Ahora tal vez con la crisis de Honduras... Claro, puede creerse que depende cómo evolucione la crisis, ¿no? En realidad ha sido muy valiente interviniendo ahí, se ha metido en un verdadero avispero que suele salir uno siempre escaldado, ¿no? Sí. Si sale bien, si saliera bien, es decir, si Honduras no se desliza por el camino del enfrentamiento y se... Sí, parece que las cosas ahora se han calmado con las elecciones y creo que hoy mismo el Parlamento de Honduras ha aprobado que Zelaya no sea repuesto. Si las cosas salieran ahí bien, es decir, si Honduras saliera adelante de esta crisis, sería un punto importante que demostraría que puede lidiar con los problemas globales internacionales. Ya sabemos que su preocupación es completamente diferente de la del actual Papa, ¿no? Parece que no le preocupa demasiado la teología ni la liturgia, ¿no? Lo que le preocupa es el estado del mundo, que lo ve todos los días a través de Cáritas internacionales, ¿no? Entonces, ha madurado. Yo creo que tiene bastante apoyo y respaldo en Estados Unidos. Es esa figura mestiza de cruce de razas, no blanca, no europea, que se está esperando en la Iglesia Católica, muy simbólica. Todo esto son símbolos. Obama, ya vemos lo que está dando de sí, tampoco es demasiado, ¿no? Pero el símbolo Obama está ahí planeándose también sobre la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, podría ser el momento, ¿por qué no?, de Madariaga, se juntarían muchas cosas. Y a lo mejor... Hace 4 años parecía poco maduro todavía, ¿no? Pero a lo mejor ahora lo es más, ¿no? Yo hace 4 años aposté por Madariaga y ganó Ratzinger, no digamos quién ha perdido. Muchas gracias, José, por tu presencia. Sabes que esta es tu casa y que devoramos tus libros y tus presencias en el blog de Religión Digital. Muchas gracias. Siempre es un placer tenerte a vosotros por hospedarme y haber hecho posible este libro, que se debe en parte también a Religión Digital, que me ha permitido trabajar todos los días en el tema. Muy bien, pues muchas gracias. Y a ustedes les recomendamos vivamente que ahora, de cara a la Navidad, pues piensen en hacer un balance de cuál es la iglesia de hoy y las claves de cuál puede ser la iglesia de mañana con este libro, Después de Ratzinger, ¿qué?, de José Catalán Deus, editado por Península. Buenos días y les esperamos en próximas ediciones de las entrevistas en Religión Digital.